saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tomar la escritura en esta mañana que hemos tomado anteriormente en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, Efesios 1, verso 13 y 14. Dice el Señor en su palabra: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Inclinemos nuestros rostros, Padre, en esta mañana. Una vez más, Señor, recurrimos ante ti, Dios. Tu palabra dice que tú eres nuestro ayudador, Señor. Padre, venimos precisamente a ti para pedir ayuda, Señor. Padre, para poder exponer tu palabra, Señor. Padre, estamos viendo en los últimos tiempos en el cual hay tantas voces, Señor. Padre, pero nosotros queremos ceñirnos a la voz de tu palabra, Señor. Padre celestial, ayúdame, Dios, a ser tan fiel como pueda, Señor. Padre, hablar tu palabra en la manera y en el espíritu que fue traída, Señor Jesús. Padre, porque el tiempo está cerca, Señor. Oh Dios, si no estamos aquí, Dios, solamente, hoy lo digo por mí, Señor, para ocupar un domingo más, Señor. Estoy aquí, Padre, para hablar de tu palabra, y yo sé que ya preparará a aquel, Señor, que esté listo y dispuesto a ser preparado, Señor. Yo no quiero tener alguna responsabilidad sobre mí, Señor. Por eso, Padre, como dijo el apóstol Pablo, yo sé que no soy San Pablo, pero cada ministro puede decir lo mismo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Padre, el consejo de Dios es el consejo de tu palabra, Señor. Así que en esta mañana te ruego, Dios, que la simiente que hay en cada corazón pueda ser vivificada, Señor Jesús, y que tu novia pueda ser preparada, Señor, Padre, para ese gran evento, el cual es el rapto, la resurrección, lo que suceda primero en nosotros, Señor. Padre, estamos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Voy a comenzar, o a continuar, mejor dicho, este tema. Y bueno, yo creo que es importante hablar estas cosas porque sin importar a qué iglesia pertenezcamos, si no tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos en el rapto. Ahora, entendemos que cada edad Dios obra de una diferente manera en cada edad, ¿verdad? Y bueno, en este tiempo la razón que hablamos estas cosas es porque han sido reveladas para nosotros. Hoy en día el profeta nos enseñó que uno de los misterios que el séptimo ángel había de revelar es cómo recibir el Espíritu Santo sin sensaciones. Así que si usted está buscando alguna sensación, se quedó en una edad pasada, en la edad pentecostal. Hoy en día tenemos, bueno, el mensaje a eso viene, ¿verdad? Precisamente a que nosotros podamos entender, reconocer nuestro día y nuestro mensaje, el mensaje que el Señor nos ha dado. Por eso no hace énfasis en estas cosas, porque es lo que el profeta dijo, está diseminado a través de todo el mensaje. Yo creo que eso es lo que hace el ministerio quíntuple, es traer la Biblia y el mensaje a una sola cosa. Por ejemplo, imagínese usted que yo en esta mañana quisiera predicar, le dijera: hermanos, vamos a leer el capítulo 20 del Evangelio de según San Mateo, solamente el puro capítulo 20. Bueno, uno lo puede hacer, pero ese capítulo, la razón por la cual estamos aquí es porque necesitamos entender a qué se refiere el capítulo 20. Cuando habla de aquellos hombres que les fueron dados, que fueron llamados para trabajar en la viña. Entonces lo mismo hoy en día con el ministerio quíntuple, eso es lo que está haciendo. Está tomando, no porque el ministerio quíntuple no tiene su propio mensaje, yo no tengo mi propio mensaje. Nosotros nos debemos y estamos predicando un mensaje que ya recibimos, lo que la palabra de Dios dice. Y eso es, yo creo que eso es lo que va a preparar una novia, hermano. Porque hoy en día, sin duda alguna, alrededor del mundo hay una novia que se está preparando. Y bueno, yo confío en el Señor que en este lugar habrá una novia, parte de la iglesia de Jesucristo, que se ha de ir con Él en estos días. Por eso yo creo que es la responsabilidad de cada ministro el poder hablar tan apegado a la Biblia y al mensaje, lo que va a preparar una novia. Al menos yo estoy plenamente consciente de eso. Ahora, hemos visto, porque mire, hay una de las cosas, ayer anoche yo estaba escuchando en la casa el sermón que el profeta habla sobre Hebreos capítulo 1, y hay una de las cosas importantes que él dice:
cómo es que él, a diferencia de quizás, y claro, Dios lo formó así. Dios tuvo una persona en la Biblia tan elocuente como el apóstol San Pablo, que podía conocer de bien a bien las escrituras, pero también Dios podía tener una persona tan ignorante como Pedro. Y usted dice, ¿y por qué dice que Pedro era ignorante? Porque la Biblia dice eso. Porque la Biblia dice que aunque ellos, que la gente percibía, dice en el libro de los Hechos, que eran ignorantes y sin letras, la gente sabía que habían estado con Jesús. Entonces Dios puede usar al más ignorante y al más elocuente. Eso está en la pura economía de Dios, ¿verdad? Y yo no tengo ningún conflicto con eso. Eso es Dios y Él así le place. Ahora, la razón que Dios escogió en este tiempo usar a un tipólogo es porque la sombra es perfecta. Ya lo hemos dicho citándolo al profeta de Dios, que si usted va a proyectar la sombra, mire, lo voy a poner aquí. Aquí no se va a proyectar la sombra de un elefante, ni una pezuña de un caballo, ni una garra de un gato. ¿Por qué? Porque es una mano humana. Entonces la sombra es fiel a lo que está aquí. Y dijo el apóstol Pablo que la ley era esto, la sombra de las cosas venideras de esto. Entonces a nosotros nos da esa certeza que mientras caminemos en los tipos y las sombras, estamos caminando perfectamente de acuerdo a la voluntad del Señor. Ahora, otro de los tipos que el profeta habla acerca del nuevo nacimiento, que él enseña en el mensaje, es el tipo de Jesús. Mire, los hermanos, no sé si pudieran poner la diapositiva, si la tienen por ahí a la mano, la gráfica, la diapositiva número 2 de la gráfica del nuevo nacimiento. Ojalá y la puedan tener ahí para proyectarla y para que vea usted el por qué voy a basarme en esto. Y sabe, cada una de las cosas que hemos visto en cuanto a los tipos están en la Biblia. O sea, ninguna de esas cosas son los tipos que el profeta trajo en ninguna manera y nunca van a ser ajenos a la Biblia. Están en la Biblia solamente y allá han estado siempre. Porque esta Biblia no acaba de ser escrita. Esta Biblia fue el último libro, que fue el libro de Apocalipsis, que fue escrito entre el año 95 y 96 después de Cristo. Nadie ha podido ni debería añadirle nada. La Biblia ya está completa. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? A través de esos tipos nos enseña lo que nuestra vista natural no puede ver en la Biblia. Hermano Roberto, ¿me puedes traer ahí está en una cajita el láser, una cajita color morado que está ahí, disculpe, siempre se me olvida. Mire, ya vimos, gracias hermano, eso está muy bien, muchas gracias. Ya vimos, estamos en lo que es la justificación. Ya vimos el tipo de Israel, el tipo de Ruth, y ahorita vamos a ver el tipo de Jesús. Y esto está en la Biblia. Ahora, para poder entender la aplicación del mensaje en este tipo, uno tiene que recurrir a la Escritura. Y en esta mañana vamos a comenzar leyendo del Evangelio de San Juan, el capítulo 16, el verso 21. San Juan 16, 21. Mire lo que el Señor está hablando, algo que para nosotros desde luego pues es natural, hasta familiar. San Juan 16, 21 dice: la mujer cuando pare tiene dolor porque es venida su hora, mas después que ha parido un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Aquí el Señor Jesús se está refiriendo a la labor de parto de una mujer cuando está para dar a luz. Y en apariencia, esta escritura se ve que no tiene relación con el nuevo nacimiento, porque usted puede decir, bueno, San Juan 16, 21, ¿qué relación tiene con el nuevo nacimiento? Bueno, permítame decirle, es a partir de esta escritura que uno va a ir relacionando una cosa con otra. Y para poder ver esa relación voy a tomar del sermón Dolores de Parto, predicado el 24 de enero del 65, párrafo 42 al 44. Mire lo que dice el profeta de Dios. Ahora quiero hablar en esta tarde sobre un tema que anuncié, dolores de parto. Ahora eso suena muy mal, pero está en la Biblia. ¿Está en la Biblia, hermano? Yo creo que Jesús aquí estaba hablando de que, como él dijo, tendréis tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Así como hablando en lo natural, y las madres saben eso por experiencia propia,
Realmente cuando una mujer va a dar a luz, eso le provoca un dolor a ella. Eso es natural. Pero después de que nace el bebé, la madre ya no se acuerda tanto del dolor de parto que tuvo. Ahora, aquel dolor que tuvo, y eso es la vía natural, porque eso fue establecido desde el principio, cuando el Señor le dijo a la mujer: con dolor parirás a tus hijos. Pero después de que la madre tiene al bebé en sus brazos, todo aquel dolor por el cual él pasó queda en el olvido, porque la alegría de tener un bebé en sus brazos sobrepasa todo aquello. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si esto está hablando del nuevo nacimiento, para poder nacer de nuevo, también hay un dolor por el cual el creyente tiene que pasar. Pero después de que ha nacido de nuevo, aquel dolor por el cual él pasó queda en el olvido, y solamente ahora es la alegría de saber que es una nueva criatura en Cristo. Por eso dice el profeta de Dios, hablándole, yo creo que Jesús aquí estaba hablando que como él dijo, tendréis tristeza, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hablándole a sus discípulos, sabiendo que el nacimiento del cristianismo venía a existencia. Y ahora, lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nazca. Esto se está refiriendo a nosotros. Por eso Jesús dijo, mire, el profeta dice, lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nazca. Esa es una de las cosas que Nicodemo no podía entender. Él dijo, ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, podré entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? Jesús, desde luego, no se estaba refiriendo a eso. Pero precisamente el hombre viejo tenía que morir para que el hombre nuevo pudiera ser dado a luz. Ahora, dice el profeta, y lo viejo tiene que morir para que lo nuevo nazca. Como cualquier cosa que da a luz, tiene que sufrir dolores de angustia, y ellos ciertamente van a atravesar por el dolor de la aflicción y la angustia para pasar de la ley a la gracia. Y mire lo que él dice: el parto normal tipifica al parto espiritual. Usted dice, hay un parto espiritual. Pablo dijo, estoy de parto por vosotros hasta que vea a Cristo siendo nacido en vosotros. Entonces cada creyente también tiene que tener su dolor de parto para poder nacer de nuevo. El parto normal tipifica el parto espiritual. Todas las cosas de lo natural son tipo de lo espiritual. Y nos damos cuenta que si miramos aquí en la tierra y vemos un árbol en la tierra creciendo, él está luchando por vivir. Eso muestra que hay un árbol en alguna parte que no muere porque está clamando por algo. Ahora, si el parto normal o el parto natural es un tipo de lo espiritual, entonces tenemos que examinar las etapas o fases de lo natural para poder aplicarlo a lo espiritual. Y entonces aquí el mensajero le comienza a dar forma a esto. En Demonología, Reino Físico, predicado el 9 de junio del 53, párrafo 61. Ahora noten, cuando el agua, la sangre y el espíritu producen el nuevo nacimiento, ¿es correcto? Ahora observen, eso representa el nuevo nacimiento. ¿Qué representa el nuevo nacimiento natural antes de venir el nuevo nacimiento? ¿O qué representa el nacimiento natural antes de venir el nuevo nacimiento? Cuando ustedes madres, cuando nace un bebé, ¿qué viene primero? Agua, sigue sangre, sigue, ven, eso compone la vida, ven, compone a la persona. Agua, sangre, espíritu. Aquí es donde aparecen los tres elementos del nacimiento natural: agua, sangre y espíritu. ¿En quién es este Melquisedec? Párrafo 115, dice el mensajero. El nacimiento natural es en tres. ¿Qué es lo primero que le sucede a la mujer al tener el bebé? ¿Qué sale primero? Agua, lo que llaman la fuente de agua. ¿Qué sale después? Sangre. ¿Cuál es el siguiente proceso? Vida. Agua, sangre, espíritu.
Entonces, si estos tres elementos se involucran en el nacimiento natural, entonces esos tres elementos se involucran en el nacimiento espiritual. Por eso nadie, absolutamente nadie, puede agarrar un atajo hacia el cielo. Tiene que pasar por estas etapas. Tenemos que pasar por estas etapas que la Biblia y el mensaje nos dicen. Ahora, pero hasta aquí, hermano, si estamos diciendo que la justificación y uno de los tipos es el tipo mismo de Jesús, ¿cómo lo vamos a tipificar con él? Mire, el profeta dice aquí mismo en Demonología, párrafo 57, todo en lo natural tipifica lo espiritual. ¿Saben ustedes eso? Todo en lo natural tipifica lo espiritual. No importa que sea. Si todo lo natural es un tipo de lo espiritual, y sin importar que sea, entonces el nacimiento natural tiene que ser un tipo del nacimiento espiritual. Dice, por ejemplo, así: cuando nosotros nacemos en el cuerpo de Cristo, hay tres elementos que se requieren para producir nuestro nacimiento. Y esos son los tres elementos que salieron de la vida de Cristo cuando Él murió. De su cuerpo salió agua, sangre, espíritu. ¿Verdad que sí? Tres elementos son los elementos por los que pasamos cuando nosotros nacemos de nuevo: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Entonces, mire, vamos a desglosar esto porque aquí el profeta no solamente nos dijo que son tres elementos, pero él agrega algo y dice que tres elementos, estos mismos tres elementos, en el nacimiento natural hay agua, sangre y espíritu, y estos mismos tres elementos salieron del cuerpo de Jesús. Pero mire, aquí hay algo. Estos elementos efectivamente salieron del cuerpo de Jesús. No, bueno, lo voy a decir, iba a decir esto, pero lo voy a decir. Cuando Jesús nació, hablando naturalmente, cuando aquel niño llamado Jesús nació de María, esto es natural que en su nacimiento natural hubo estos tres elementos también. ¿No? Dios pudiera haber evadido eso, como dijo el profeta. Dios, él hubiera, hermano, si él en una ocasión fue como Melquisedec ante Abraham, un adulto, y en el Génesis 18 fue ante Abraham una segunda vez como Elohim, ¿que no podía venir a la tierra como Elohim otra vez? Vestirse de un cuerpo de carne, lo podía hacer, pero él prefirió. Por eso dijo Pablo en Gálatas: mas llegando el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. O sea, Dios envió a Jesús nacido de María. Pero hay otra cosa que Pablo agrega: conforme a la ley. O sea, Jesús tenía que venir conforme a la propia ley que él había decretado. Por eso él no vino ni como un ángel, ni vino como una persona adulta, porque realmente, como dice la Biblia, el pecado comienza, como dijo David: he aquí que en pecado he sido concebido, y en pecado formado, y en maldad me concibió mi madre. Por eso Jesús tenía que comenzar hasta ahí, para borrar de raíz todo absolutamente. Ahora, eso fue cuando Jesús nació. Pero cuando muere Jesús, encontramos estos mismos tres elementos, pero a la inversa. ¿A qué me refiero? Ahorita vamos a ir a la Biblia. Si nuestro nacimiento, lo primero es agua, sangre y espíritu, en la muerte de Jesús fueron espíritu, sangre y agua. Vamos a San Juan, el capítulo 19. San Juan 19:30. San Juan 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. O sea, la obra de redención había terminado. Ya no había nada más que hacer. No había que añadirle, ya había terminado. Y habiendo inclinado la cabeza, dio, ¿qué fue lo que le entregó?
el Espíritu. Cuando nosotros leemos que Jesús entrega el Espíritu, entendemos que Él murió. ¿Es verdad? Ok. Entonces, lo que sale de Jesús en San Juan 19:30 es el Espíritu. Pero ahora vamos al verso 34. Aquí ya es Jesús, ya está muerto. San Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió. ¿Qué salió del costado de Jesús? En el orden, sangre y agua. Entonces, en la muerte de Jesús están estos mismos tres elementos asociados: espíritu, sangre y agua. Ahora, eso está tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque si el profeta nos acaba de decir que entonces para nacer hay que morir, entonces en nuestra muerte, para poder nacer de nuevo, tienen que estar presentes estos mismos tres elementos. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el nuevo nacimiento? Mire, en el sermón Sanidad, ¿qué es el cáncer? Predicado el 4 de septiembre del 53, párrafo 18. Dice, por ejemplo, cuando nace un bebé en este mundo, un bebé nace en un nacimiento natural. ¿Cuáles son los tres elementos que proceden del cuerpo? El primero es agua, es así. Sangre, es así. Luego vida, espíritu, es cierto eso. Agua, sangre y espíritu. Eso compone un nacimiento completo. Cuando un hombre nace del Espíritu de Dios, hubo tres elementos que procedieron del cuerpo de Jesucristo, por los que pasamos cuando nacemos de nuevo del Espíritu de Dios: agua, sangre y espíritu. ¿Es así? Atravesado su costado, agua, sangre y espíritu. Estos tres son uno. Esos son los elementos por los que pasamos: la justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Los tres. Dice ahora, si ustedes ven todo lo natural, eso es lo que constituye el nacimiento natural. Eso es lo que constituye el nacimiento espiritual. Ahora veamos que todo lo natural es como lo espiritual. ¿Qué es lo primero? El agua. El agua. Bueno, es bueno saber esas cosas, pero ¿cuál es la aplicación espiritual de este elemento? ¿Qué significa? Mire, en el sermón Preguntas y Respuestas, la ley siendo la sombra, predicado el 16 de mayo del 54, párrafo 25. Dice, ahora escuchen atentamente. ¿Qué procedió del cuerpo de él? O sea, de Jesús. Primero fue agua, sangre y espíritu. Ahora, cuando un bebé nace en la tierra, mamá y papá, ¿qué es lo primero que se rompe en un nacimiento natural? El agua. ¿Es así? Primero, trabajo de parto, dolor. La palabra está cortando. O sea, mire, ¿qué es lo que produce el dolor en la persona en ese trabajo de parto? Lo que la palabra de Dios dice. Yo no creo ningún predicador que venga a predicar sanamente la palabra de Dios, aun cuando la palabra hiera, corte y todo lo demás, no es en sí por mala fe del predicador hacia la gente, pero la palabra tiene que salir y tiene que producir en nosotros ese dolor de parto. Cuando la palabra dice cualquier cosa que uno sabe que le está pegando a uno, es el Espíritu de Dios trayendo a la persona en ese dolor de parto para que la persona esté consciente que es necesario nacer de nuevo. Por eso nadie se debería de predisponer en contra del predicador. Lo está diciendo por mí. Quizá el predicador no lo está diciendo por usted, pero el Espíritu de Dios sí lo está diciendo por usted. Primero, trabajo de parto, dolor. La palabra está cortando. El pecador sentado allí, ¿quiere él decir que tengo que dejar de hacer? Eso es lo que la palabra produce.
trae a la persona a una conciencia que lo que está haciendo está mal. Y lo trae a un dolor interno. Dice, tengo que recibir es dolor y trabajo de parto. Se requiere muerte para producir vida. La vida solo puede venir a través de la muerte. Así que ustedes dicen, pues, sí, es correcto, aquí lo tienen, muy bien. Ahora, hermano, cuando la persona comienza a tener aquel dolor de parto, la mujer, hablando de lo natural, bueno, está sufriendo en ese momento, está padeciendo, pero sabe que eso, mire, ¿qué preferiría? ¿Qué mujer en su sano juicio escogería evitar el dolor de parto a tener un bebé? Bueno, quizá diría, aunque es un dolor de parto, pero al final voy a tener una criatura en mis brazos. Si la palabra de Dios viene y me corta a mí o corta a cualquiera, ¿qué es lo que importa? Si al final el propósito es nacer de nuevo, que Dios corte y corte y corte y corte, porque al final es para nuestro bien. La vida solo puede venir a través de la muerte. Así que ustedes dicen, pues sí, es correcto. Al final reconocemos con un rostro que sí, Señor, lo que tu palabra dice es verdad. Tu palabra siempre tendrá la razón. Yo soy el que no la tengo. Pues sí, es correcto, aquí lo tienen, muy bien. Me arrepentiré de mis pecados. Debo ser bautizado para mostrarle a esta congregación que yo creo en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. El agua salió, ajá. Ese es el propósito, ese es el primer paso. Pero esto, mire, porque a medida que avancemos en esto, luego me han preguntado, oiga, ¿por qué el profeta dice en algunas partes que el bautismo del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento y en otras que no? Y eso es verdad. ¿Sabe usted por qué? Porque todo es parte de un proceso. ¿A qué me refiero con esto? De que la mujer, hablando del parto natural, cuando se desprende la fuente de agua, eso no quiere decir que ya tiene el bebé en los brazos. Eso apenas es el principio del proceso. Por eso el agua es apenas el primer paso o elemento o paso hacia el nuevo nacimiento. El profeta dice en Compañerismo, predicó el 11 de junio del 60, párrafo 31. Lo que constituye el nacimiento natural es un tipo del nacimiento espiritual. ¿Cuál es la primera cosa? Agua. Son las aguas de separación. Justificación por fe. Dice el profeta, como el hermano que leyó la escritura esta mañana, Romanos Romanos 5, justificación por fe. O sea, el agua es apenas la justificación por fe. Ahora, el profeta, pues desde luego aquí lo asocia con la justificación. En el sermón, la restauración del árbol novia, predicó el 22 de abril de 62, párrafo 465 al 466. Dice, Juan predicó justificación. Ahora miren, eso constituye el nacimiento natural. Cuando una mujer está dando a luz a un bebé, escuchen esto. Mire, el profeta dice, escuchen esto. ¿Qué es la primera cosa que le acontece a la mujer? Lo que sale primero es agua. Y mire cómo el profeta lo dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Justificación. ¿Qué es la segunda cosa que le acontece a la mujer? Sangre. ¿Eso es correcto? Sangre, santificación. Luego, ¿qué es la siguiente cosa? Vida, agua, sangre, espíritu. San Juan, primera de Juan 5:7. Ahora, ¿qué es lo que dice esta escritura de primera de Juan 5:7? Mire, vamos a leer primera de Juan 5:7 al 8. Mire, yo no digo que curiosamente, porque no hay nada de curiosidad en esto. Las tres escrituras que hemos leído, las dos primeras estuvieron en el Evangelio de San Juan. Y esta que estamos leyendo es la primera epístola también de San Juan, lo que él escribe. Primera de Juan 5:7. Mire, estas escrituras se leen y se entienden de distintas formas, pero en esta mañana queremos aplicarlo al tema al cual nos estamos refiriendo. Primera de Juan 5:7. Porque
son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son estos? El Padre, el Verbo, lo cual es la palabra, y el Espíritu Santo. Es como si dijéramos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero estos tres, según dijo Juan, son ¿cuántos? Estos tres son tres. ¿Cuántos son? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre, el Verbo, la palabra y el Espíritu Santo son uno. Eso es el verdadero evangelio. Aquel que se le dijo a Israel en el principio: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Sabe una de las cosas por las cuales los judíos detestan el cristianismo? Porque según la perspectiva de ellos dicen, bueno, ellos generalizan, pero no deberían de hacerlo. Que los cristianos son paganos porque creen en tres. Porque a un judío uno nunca, un judío genuino nunca uno lo va a hacer que crea eso, que Dios son tres. Ellos creen que Dios es uno y nosotros creemos que Dios es uno. ¿Por qué lo creemos? Porque es lo que el Señor nos acaba de decir aquí en su palabra. Que en el cielo hay tres que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahora eso es hablando acerca de la divinidad. Pero mire, la escritura a la cual yo me quiero referir más enfáticamente es en el verso 8, es en el siguiente verso. Y tres son los que dan testimonio aquí en la tierra. Y una vez más Juan va a asociar estos tres elementos: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, yo quiero que note, la Biblia no dice como en el verso 7, que dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Aquí la Biblia no dice que el agua, la sangre y el Espíritu sean uno. Dice que concuerdan en uno. ¿A qué se refiere eso? Cuando en el versículo 7 la Biblia habla de la divinidad, el Padre, el Verbo o la palabra y el Espíritu Santo, declara que son indivisibles, que no se puede cortar a Dios en tres partes. Como aquel judío le dijo al profeta de Dios: es que ustedes, dijo, están partiendo a Dios en tres partes. Dijo: tú no puedes partir a Dios en tres partes y dárselo a un judío. Por eso, si es uno, es que son indivisibles. Pero cuando se refiere a los tres elementos que componen el nuevo nacimiento, que ya vimos que son el espíritu, el agua y la sangre, no los menciona como indivisibles, sino que los tres concuerdan o convergen en uno. ¿Qué quiere decir esto? Mire, para poder entender esta escritura de primera de Juan 5:8, tenemos que entender, mire, y hay otra cosa entre paréntesis. Hay Biblias, las más modernas desde luego, y la de los testigos de Jehová, que no incluyen el versículo 7 y 8. ¿Y sabe usted por qué? Ellos argumentan que porque ellos tienen la traducción original. Bueno, yo quiero que alguno de ellos me muestre el escrito original del cual ellos lo sacaron. Entonces mienten. Pero ¿sabe usted por qué las pobres mujercitas que andan ahí tocando las puertas los sábados? Ellas así fueron instruidas. Cuando uno les requiriera una prueba: oiga, usted me dice que esa es la verdadera traducción, dígame de dónde la sacó, en qué museo se está exhibiendo los manuscritos originales de los cuales usted dice que la sacó. No va a tener respuesta, porque bueno, solamente están repitiendo como fueron instruidos. Pero uno dice: bueno, pero ¿por qué lo quitaron? ¿Sabe usted por qué? Y eso es lo peor que cualquier teólogo, cualquier erudito le puede hacer a la Biblia. Y es mutilarla. Porque hay una sentencia al final, que aquel que le quite, aquel que le corte un versículo, si le corta, su parte será quitada del libro de la vida del Cordero. Bueno, dice uno: ¿y cuál es la intención de que
la mutilan, le quitaron un versículo aquí, otro allá y otro más allá. Bueno, es porque no conviene a sus enseñanzas. Yo digo, bueno, pero ¿cómo alguien? Hermano, ¿cómo alguien, porque algo no conviene a su enseñanza, lo mutila? ¿Cómo alguien le puede quitar una frase o un párrafo al mensaje porque no concuerda con sus enseñanzas? Como dijo el profeta, nosotros no debemos bajar a Dios a nuestro nivel de pensar. Necesitamos elevarnos al nivel de pensar de Dios. Nadie tiene el derecho de quitarle a la Biblia o de quitar al mensaje, porque la sentencia es la misma. Ahora, pero cuando se refiere a los tres elementos que componen el nuevo nacimiento, decía que la Biblia no los menciona como indivisibles, sino que estos tres concuerdan, convergen, o sea, van a dar a una misma cosa. El agua, la sangre y el espíritu. Ahora, ¿por qué no son uno? Así como Dios es uno, ¿por qué el agua, la sangre y el espíritu no son uno? Bueno, la palabra de Dios seguramente tiene la respuesta para eso. Mire, aquí mismo en Dolores de Parto, el párrafo 46 al 49. Ahora, dice en primera de Juan 5:7, creo que es, si no me equivoco, dice: hay tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres en uno, son uno. Hay tres que dan testimonio en la tierra, son el agua, la sangre y el espíritu, y estos concuerdan en uno. Ahora fíjese, los primeros tres son uno. Los tres segundos son terrenales, los cuales concuerdan en uno. No se puede tener al Padre sin el Hijo. Usted no puede tener al Hijo sin el Espíritu Santo. Mire, esto es maravilloso, ¿no cree usted? Pero es el Padre. Ahora, hablando de la omnipresencia de Dios, lo entendemos. Cuando Jesús dijo: donde quiera que estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en nuestros medios. Él está aquí por su promesa. Si en este momento, bueno, no digo si en esto porque es una realidad, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, hay congregaciones reuniéndose para adorar el nombre del Señor y escuchar su palabra, ¿Jesús estará allá también? Eso habla de la omnipresencia de Dios, pero no hace a Jesús muchas personas. Así como en San Juan 3, cuando él dijo que si viereis al Hijo del Hombre subir, o cuando él dijo el Hijo del Hombre que está ahora en el cielo, el Hijo del Hombre es Jesús, y el Hijo del Hombre estaba hablando con Nicodemo. Pero al mismo tiempo dice que el Hijo del Hombre estaba en el cielo. ¿No dice eso? La Biblia no se equivoca, es nuestra falta de entendimiento. Hablando de la omnipresencia de Dios, Él podía estar en el cielo y en la tierra y en cualquier parte. Por eso cuando Jesús dijo: vosotros pues oráis así: Padre nuestro, ¿quién no es nuestro Padre? Es Dios que estás en el cielo. Pero no solamente nuestro Padre está en el cielo, sino que está en nuestros corazones. Y eso no lo hace un Dios distinto, es el mismo Dios. Ahora, pero aquí está lo importante: no puede tener al Padre sin tener al Hijo, y no puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo. O sea, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, está recibiendo dentro de ella al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿O no? Porque está recibiendo a Dios mismo, y Dios no son tres. Escuche, pero usted puede tener el agua sin la sangre y la sangre sin el espíritu. A esto es a lo que Juan se refiere. No que la sangre o el agua, la sangre y el espíritu sean uno, sino que concuerdan en uno. Pienso que a través de nuestras edades se ha probado que esto es verdad: agua, sangre, espíritu. Justificación,
bautismo del Espíritu Santo. Esto tipifica o hace el, mejor dicho, el antetipo que toma del nacimiento natural. Miren, cuando una mujer o lo que sea que está en dolor de parto para dar a luz, la primera cosa que pasa, el rompimiento del agua en un parto normal. La segunda cosa es la sangre y luego viene la vida, agua, sangre y espíritu. Y eso constituye el parto natural, normal. Y así es en la esfera espiritual. Es el agua, justificación por fe. Creyendo en Dios, recibiéndolo a Él como su Salvador personal y siendo bautizado. El segundo es santificación del Espíritu, en el que Dios limpia el espíritu de todos los elementos del mundo y del deseo del mundo. Y luego el Espíritu Santo entra y le da un nuevo nacimiento y llena ese vaso santificado. ¿Qué nos enseña esto? Si el agua, la sangre y el espíritu no son uno, porque si fueran uno, en el momento que la persona es bautizada en agua, ahí recibe el Espíritu Santo. Pero no son uno. No sé si me explico hasta ahí. El profeta dice en el sermón Dolencias y Aflicciones, predicado en enero del 50, párrafo 37. Hay tres que dan testimonio en el cielo. Ahora, cuando nuestra conversión, ese elemento procedió del cuerpo de Jesucristo cuando murió. Hubo agua, sangre y espíritu. Estas tres cosas componen el nuevo nacimiento. ¿Es así, ministros? Estos tres elementos componen el nuevo nacimiento: agua, sangre y espíritu. Eso compone el nacimiento natural cuando nace un bebé. ¿Qué es lo primero? Agua, sangre, vida. Todas las cosas naturales tipifican lo espiritual. Pero mire, aquí está el énfasis que quiero poner en el por qué la Biblia no dice que el agua, la sangre y el espíritu sean uno, sino que estos tres concuerdan en uno. ¿Por qué? Mire, la Biblia es perfecta, la Biblia es exacta. Y Dios, antes que Él escribiera a través de hombre la palabra de Dios, Él estaba pensando en una iglesia en el tiempo del fin. Usted dice, ¿y por qué la iglesia del tiempo del fin? Porque estas cosas fueron reveladas hasta este tiempo. Vaya usted a la iglesia que quiera, a ver dónde las escucha. Y yo no estoy hablando porque yo sé el que les estoy hablando, sino porque están en el mensaje. ¿O no? Ahora, mire, el Señor en su plan y en su mente, mire, por eso recalco lo que dije al principio. Esto es la manera que la Biblia y el mensaje nos van llevando paso a paso al nuevo nacimiento. Mire, le voy a decir por qué. Los pentecostales, la edad pasada, ellos no conocían estas cosas. Y le vuelvo a repetir, todos hemos tenido la misma Biblia desde siempre. Yo no traigo una versión nueva de la Biblia, la de siempre. Ellos, bueno, es más, regresémonos más atrás, en el tiempo de Lutero. ¿Qué tenían que hacer para ser salvos? Creer por fe. No más. El Señor no les podía requerir otra cosa. ¿Y sabe por qué no les requirió otra cosa? Porque no les había dado otra cosa. En el tiempo de Wesley, en la edad metodista, lo que el Señor le pedía a la gente solamente es que fuera santa. ¿Es verdad? Con eso, viviendo una vida santificada, ya. Lo acabamos de escuchar el viernes, los que vinimos. Que el profeta dice, en cómo puedo vencer, que hoy en día es una edad distinta, que una persona pudiera ser santa y con todo y eso no ir al cielo. ¿Sabe usted lo que él nos dijo? ¿Cómo es que mucha gente moría incluso en la pira? El hecho de que una persona fuera puesta ahí quemada viva, si no negaba la fe en Jesús, de la pira, su alma se va al cielo. Hoy en día, a la persona la pueden cortar en pedazos si es que hubiera un sacrificio tal, en cubos.
Y si no nació de nuevo, no entra al cielo. ¿Sabe usted por qué? Porque cada edad es distinta. Eso es a donde yo lo quiero traer. Mire, para mí, para cualquier ministro sería fácil. Bueno, aparte de que uno ya ha visto muchas cosas en el camino, y eso a mí me da desconfianza, darles un atajo y decir: hermanos, griten, hablen en lenguas, sacúdanse. Sí, ¿y eso qué? ¿Va a llevar a una sola persona al cielo? No. Y usted dice: ¿por qué? Porque precisamente a estas alturas el mensaje nos ha enseñado una cosa distinta, hermano. ¿Cómo puede uno regresar a la edad luterana, a la metodista o al pentecostalismo? Por eso estas cosas, ¿para qué fueron habladas? Para que uno ponga el almud, la lámpara debajo del almud, para que el mensaje sea puesto debajo del almud. No, para que la Biblia y el mensaje le sean predicados a una novia que los va a preparar para eso. Y aquí, por eso, mire, aquí está el énfasis de lo que el profeta dice. Otra vez le leo de Demonología, párrafo 57. Ahora, todo esto puede ser un hecho, pero requiere, sin embargo, usted puede estar en un estado justificado sin estar santificado. O sea, la persona en su proceso del nuevo nacimiento puede ser que solamente tenga el agua. ¿Pero el agua garantiza que ya nació la criatura? Claro que no. Es una evidencia. Eso está mostrando que la persona va en camino. Que más bien, eso, bueno, hablando en el nacimiento espiritual, eso va mostrando que la persona va en camino a alcanzar su objetivo. Por eso Dios es tan exacto. Y sabe una cosa, Dios escribió su palabra para cada una de las edades, pero sin duda alguna que hoy en día vemos la Biblia con el real entendimiento con que la podemos ver. Por eso cada vez, 10 de cada 10, uno puede decir que Dios siempre tiene la razón en su palabra. Primero nos dice que Dios no es que concuerden uno, sino que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Pero por el otro lado, hablando de estos tres elementos, dice que estos no son uno, de tal manera que la persona no piense que con el hecho de estar bautizado o bautizada en agua ya va directo al cielo. Ese es el primer paso de obediencia. Por eso, hermano, el Señor no nos engaña. El Señor nos dice su palabra. Por eso dice: ahora todo esto puede ser un hecho, pero se requiere, sin embargo, uno puede estar justificado sin estar santificado. O sea, puede tener el agua sin tener la sangre. Es más, le voy a decir otra cosa, y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Después de la sangre, la persona puede tener la sangre y todavía no nacer. Y le voy a decir otra cosa, y que no lo vaya a ahogar. Puede nacer, pero si no recibe el espíritu de vida, el profeta usó esta palabra en inglés, es un stillborn. ¿Qué quiere decir eso? Que nació muerto. Usted dice: sí, pero ya nació. Pero el profeta dice eso y es verdad. O sea, para que el niño, para que se consume el nacimiento, se le tuvo que dar una nalgada. Y entonces él se sacude y recibe el espíritu de vida, y entonces se convierte en un alma viviente. Mientras no lo reciba, es un cuerpo, pero sin vida todavía. Por eso, ahora imagínese si uno dijera a la persona: usted solamente porque se bautizó en agua en el bautismo bíblico, usted ya está con el pie en el cielo. Claro que no. Mire, y esto no se trata de que uno se empeñe en hacerle la vida o el camino difícil al creyente. Esto se trata de que veamos realmente lo que la Biblia dice, lo que el profeta de Dios dijo. Sin embargo, usted puede estar en un estado justificado sin estar santificado. Usted puede creer en el Señor Jesucristo y aún cargar consigo su inmundicia.
Pero usted puede absolutamente vivir ambas justificado, una vida santa y no tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estos tres no son uno, concuerdan en uno. Son distintos que al final convergen en lo que es el nuevo nacimiento. Vea la Biblia. Primera de Juan 5:7 dice: son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Padre, la palabra y el Espíritu Santo, que era el Hijo. Y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y espíritu. Y estos concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Usted no puede tener al Hijo sin tener el Espíritu Santo, porque son inseparables. Uno. La Trinidad está en uno. En preguntas y respuestas sobre Génesis, publicó el 29 de julio del 53, párrafo 257 al 259. Tres son los que testifican en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. San Juan 5:7, primera de Juan 5:7, quise decir. Tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Pero tres son los que dan testimonio en la tierra: agua, sangre y espíritu. Estos no son uno, pero concuerdan en uno. Bueno, eso es citar la escritura, lo cual ya la citamos, ya la leímos. Pero mire lo que dice el mensajero. Ahora, usted no puede tener al Padre sin tener al Hijo. Usted no puede tener al Espíritu Santo sin tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estos son uno, son inseparables. Y luego él nos dice: pero usted puede estar justificado sin estar santificado. No que sea malo que la persona esté justificada. Es como decir, es como negar el nacimiento natural y decir: no queremos que se rompa la fuente de agua. Se tiene que romper para poder producir un nacimiento. A lo que yo me refiero es que uno no se debe de detener ahí y decir: bueno, yo ya me entregué al Señor, yo ya me bauticé, mire, porque yo también entiendo eso. ¿Se acuerda cuando hablamos del ladrón en la cruz, que él ni se bautizó, pero él aceptó al Señor en el último tramo de su vida y Jesús le garantizó que iba a estar con él en el paraíso? Si una persona hoy o el próximo domingo o el dentro de un mes se entrega al Señor, se bautiza en agua y ese día o al siguiente día el Señor lo lleva, bueno, eso es todo lo que la persona, lo que tuvo la oportunidad, todo lo que tuvo la oportunidad de hacer. Eso también lo entiendo yo, porque Dios tampoco es injusto. Pero lo que yo me refiero es que Dios en su palabra nos ha dado este mapa del camino. Por eso dice: pero usted puede estar justificado sin ser santificado, y usted puede estar santificado sin tener el Espíritu Santo. Mire, esta parte la vamos a ver después. Acabamos de escuchar el viernes lo que el profeta nos dijo respecto a lo que dijo Jesús en Mateo cuando una casa es limpiada. ¿Se acuerda? Ahora, no estaba la casa, porque ¿qué es lo que hace la justificación? Bueno, borra nuestros pecados pasados. Pero ¿qué es lo que hace la santificación? Limpia la casa. Por eso dijo el profeta: una persona puede estar limpia en su casa, puede ser santificada y no tener el Espíritu Santo. Dice: ahora usted puede estar justificado sin ser santificado, y usted puede estar santificado sin tener el Espíritu Santo. Usted puede estar limpio, vivir una vida pura y tener una forma de piedad y negar el poder de santidad. Mire, esto está tremendo. Cada vez que el profeta citó esa escritura de 1 Timoteo, donde dice que tienen una forma de piedad, el profeta dijo: esos no son los ateos ni los comunistas. Por eso él dice: tener una forma de piedad y negar el poder de santidad y de hablar en lenguas y los grandes dones de Dios. Cada uno de ellos están allí. Ahora voy a aclarar esto. Lo que el profeta cita de hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu. ¿Es verdad? Pero
lo que él nos repitió hasta el cansancio, y la Biblia también así lo declara, que hablar en lengua no es evidencia de nada. Es como si yo digo, predicar es un don también. Yo diga, hermanos, miren, porque soy un predicador, eso ya, yo voy al cielo, soy un predicador. Primero engañado con ese argumento soy yo. ¿Me explico? Alguien puede tener cualquiera de los dones del Espíritu, de los 9 dones que habla en Primera de Corintios 12. Discernimiento de espíritus, milagros, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, pero eso todavía, esos son los dones del Espíritu. Pero una persona, antes que querer un don, yo quiero al dador del don. ¿Quién es el dador del don? Es Jesucristo mismo. Ahora, con esto no estamos negando que haya milagros, que haya lenguas, que haya interpretación. Yo creo que usted sabe a lo que yo me refiero. A lo que yo me refiero es que nunca debemos de poner la carreta y atrás el buey. Primero ponga el buey y el buey se encargará de tirar de la carreta. Primero que tenga el Espíritu Santo. Aún si una persona tiene el Espíritu Santo y no tiene ningún don, ¿cuál es el problema? Como dijo Pablo, si yo tengo esto, si doy mi cuerpo, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas, mire qué cosa ahí es donde está hablando. El profeta dijo, las lenguas humanas fueron como las de Pentecostés, que eso rara vez se produce. Por eso los que se llaman Pentecostés ya uno lo remiten. No, es que yo recibí el Espíritu Santo cuando hablé en lenguas. Y yo le digo, y sí, ¿en qué escritura se basa? En Hechos 2, óigame, pues eso está muy distinto. Primero, ahí no necesitaron intérprete. Segundo, porque Pedro estaba hablando en su idioma, el arameo, y los que venían de Capadocia, los que venían de Arabia, los que venían de cualquier parte del mundo lo estaban entendiendo. Entonces, hermano, ahí se cae el argumento por sí mismo. Esas no son lenguas humanas. Dijo el profeta, las lenguas humanas son las que no requieren interpretación, como el día de Pentecostés. Y dijo en Hechos 2, ellos hablaron lenguas humanas, no estaban hablando ahí lenguas terrenales, fueron humanas porque la gente les estaba entendiendo. ¿Qué nos decía la gente? ¿Qué no están ellos hablando en su idioma que nosotros les entendemos en nuestra propia lengua? Y las lenguas angélicas, o sea, las lenguas celestiales, son las que requieren intérprete. Pero como dijo Pablo, aún yo puedo hacer eso y si no tengo amor. Mire, el profeta nos dijo lo que sucedió con él aquí en Harlingen, en Texas, con aquella niña que le daban ataques epilépticos. Entonces él comenzó, la niña no hablaba inglés, entonces comenzó a hablar con ella a través del intérprete. Y él le dijo al intérprete que él no interpretara la visión, que no le dijera a ella lo que él estaba viendo. Pero resulta cuando le dice, bueno, que ve una niña y que estaba comiendo granos de maíz, que trae unas trencitas así con sus listones, y entonces un perro por ahí va detrás de ella, y el asunto es que ella, ese impacto le causó ataques epilépticos. Y entonces cuando terminó, sin que el intérprete hubiera dicho una sola palabra, la niña le dice al intérprete, dice, oiga señor, yo pensé que el señor no hablaba español. Dijo, no está hablando español. Entonces dijo, hermano Branham, la niña dice que usted está hablando español. Dijo, regresa en la grabación. Y él no había dicho una sola palabra en español. El profeta de Dios dijo, eso fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. La hermana Luisa, la hermana de Oscar, el indio que habla el profeta de Dios, ella testifica que en una ocasión que el profeta fue a visitarlos, la madre de ella no hablaba una sola palabra en inglés, era india. Y entonces dice, mientras el profeta estaba en su caballo, de pronto ella, en su propia lengua nativa, le comenzó a hablar al profeta. Y el profeta de Dios le comenzó a responder en inglés. Y si había alguien que estaba asombrado eran ellos, porque la conocían, era su madre. Ellos sabían que ella no hablaba ni una sola palabra en inglés. Y el profeta le dijo, sí, yo sé lo que ella me está diciendo. Y le preguntó a la mamá, ¿entiende lo que él te está diciendo? Cada palabra. Eso es. Pero mire, aún en ese caso tan glorioso y maravilloso y tan sobrenatural, que se manifiesta en la vida de una persona, si no tiene amor, ¿qué dijo Pablo?
nada soy. ¿A qué me refiero? Es que uno puede tener el don más sobrenatural, más sobresaliente, más maravilloso, todo lo que podamos agregarle allí, pero si no somos nacidos de nuevo, ¿de qué nos sirve? Y le repito, yo no estoy negando ningún don, solamente estoy poniendo las cosas a donde pertenecen. Pero usted puede estar santificado, justificado sin ser santificado, y puede estar santificado sin tener el Espíritu Santo. Usted puede estar limpio, vivir una vida pura y tener una forma de piedad y negar el poder de santidad y de hablar en lenguas y los grandes dones de Dios. Cada uno de ellos están allí. En el tercer sello, párrafo 179 al 173. Pero luego, si el mensaje pentecostal fue el último mensaje, lo cual justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, los últimos tres mensajes de las últimas tres edades de la iglesia, forman el nacimiento completo. ¿Se acuerdan que eso también ya lo vimos? Creo que está en la otra, si no está en esta diagrama, está en el otro, el número 1. Ya lo vimos eso. Dice, por ejemplo, cuando una dama está para dar a luz, la primera cosa es el agua, luego la sangre y luego la vida. Cuando mataron a Jesús ahí en la cruz, salieron las sustancias de su cuerpo para formar el nuevo, para formar el nacimiento. Le hirieron en el costado y salió sangre y agua. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que salió de su cuerpo fue agua, sangre y espíritu. Ahora, primera de Juan 5:7 nos habla al respecto. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, lo cual es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Y los 3, y son 3 los que dan testimonio, o quise decir son uno, ayer reyó. Y los 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el espíritu. Y estos 3 concuerdan. Y el profeta se sigue sosteniendo en lo mismo, lo que ya nos dijo en el párrafo 173. Dice él: uno puede ser santificado sin ser justificado. Usted puede ser justificado sin ser santificado. Puede ser santificado sin haber recibido el Espíritu Santo. Exactamente. Por eso la Biblia es tan clara. La Biblia es tan perfecta, de que estos, el agua, la sangre y el espíritu, no son uno, sino que concuerdan en uno. Creo que esto no es difícil de entender para nosotros, ¿verdad? Quiere decir que el agua, lo cual el profeta ya nos dijo que es la justificación, el primer elemento, es apenas el primer paso hacia el nuevo nacimiento. El profeta dice en cuenta regresiva, predicado el 9 de septiembre del 62, párrafo 37. Así que si un hombre descansa en el pensamiento de que únicamente justificación es todo lo que uno tiene que tener, él está equivocado. Bueno, yo creo que a estas alturas ninguno de nosotros ya descansamos en ese pensamiento. Así que si un hombre descansa en el pensamiento que únicamente justificación es todo lo que uno tiene que tener, él está equivocado. Y el profeta vuelve a repetir: equivocado. Él tiene que estar equivocado. Y luego, si la iglesia cree, como muchos de los pentecostales, que es el Espíritu Santo y eso es todo, solo arrepentirse y recibir el Espíritu Santo, eso todavía está errado. Porque uno tiene que introducir allí santificación para limpiarlo antes que el Espíritu Santo entre. Si uno no lo hace, uno deja fuera la sangre. ¿Ven? Entonces mire, la palabra de Dios corre continuidad. La palabra de Dios es perfecta. Mire, todos hemos escuchado, o quizá la mayoría, que el profeta muchas veces, bueno, no lo dijo tantas veces, unas 3 o 4 veces. Él dijo que una persona pudiera tener el bautismo del Espíritu Santo.
todos los días de su vida y aún así estar perdido e ir al infierno. ¿Usted ha escuchado eso? Ahora, si uno no ve esas palabras con entendimiento y con discernimiento, uno diría, bueno, entonces todo eso que está hablando usted lo está hablando en balde. ¿De qué me serviría a mí tener el Espíritu Santo cada minuto de mi vida, cada hora del día, y al final estar perdido e ir al infierno? Bueno, seguramente uno no está interpretando correctamente las palabras del profeta. ¿Por qué? Porque si lo es, mire, porque yo también creo esto. No hay un bautismo del Espíritu Santo que lleve a la persona al cielo y otro bautismo del Espíritu Santo que lleve a la persona al infierno, porque entonces, para saber si tenemos el correcto y a dónde nos va a llevar. El profeta no se refiere a eso. ¿Sabe por qué? Porque precisamente los pentecostales, ellos daban por sentado y lo siguen dando por sentado, que el hecho de que ellos tengan, hablando del don de lenguas, de que hablen en lenguas, ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Lo que ellos no pueden separar es que efectivamente el don de lenguas es genuino, porque también debo decirle que en eso hay mucha personificación. Hay iglesias que son escuelas de hablar en lenguas de la gente. Oiga, lo que se produjo en Pentecostés o lo que se produjo en el libro de los Hechos, no hubo nadie instruyéndoles para decirles qué palabra deberían de repetir. En ese asunto, no solamente el principal es engañado, es el incauto, que porque se le dice, usted repita esto y esto y esto y esto, y entonces ya lo recibe. Hermano, yo creo que es una manera vil de engañar a la gente, ¿no cree usted? Y uno dice, bueno, ¿por qué lo hacen? Porque precisamente a la gente se le predica una verdad sin explicarle la verdad. Nosotros estamos plenamente conscientes que una persona para llegar al cielo necesita el Espíritu Santo. Pero como ellos están mostrando, mire qué cosa, están mostrando una evidencia externa. Dicen usted, para decirle a toda la gente, a todos los que están aquí en la iglesia, que usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que gritar o tiene que hablar en lenguas. Y sabe que las denominaciones llegan a esa condición de que si la persona no lo hace, todo el mundo los mira mal. Y le preguntan, ¿ya hablaste en lenguas? Es lo mismo que le preguntaron al profeta en aquella reunión pentecostal. Él era un bautista y llega y predica un sermón, y en cuanto se baja, ahí estaba uno esperándolo para inquirirlo. ¿Ya hablaste en lenguas? No, pues nunca he hablado. Pues entonces no lo ha recibido. Oiga, qué cosa tan fácil. Bueno, eso es lo que él dice que le preguntaron los dos, tanto el genuino y el falso. Pero uno de ellos sí lo descalificó de plano. Entonces tú no lo has recibido. Bueno, ellos sabían, ¿cómo sabían que no? Pero sin embargo, bueno, ¿y sabe por qué? Porque estaban juzgando a la persona a través del filtro de la iglesia, no a través del filtro de la palabra. Entonces, eso es lo que hacen. La gente tiene que hablar en lenguas en público y entonces la gente dice, ya se va al cielo. Hermano, yo sin ser pentecostal he visto gente que han hablado en lenguas, se han descarriado y nunca han regresado a la palabra. Yo, sin ser pentecostal, sin estar en los círculos de ellos, yo los he visto, a mí nadie me ha contado eso. Entonces, hermano, ¿para qué darle a la gente ahora sí que un atajo? No hay necesidad. ¿Para qué? Si Dios ha enviado su palabra. Claro, al hombre siempre le gustan las cosas cómodas, ¿no? Una persona que habla en lenguas, ya se fue al cielo, se va al cielo. En vez de pasar por esto es a lo que la gente le tiene miedo. Y no es el predicador, el ministro, yo o cualquier ministro, tratando de ponerle muchas piedras en el camino a la gente, nomás por el gusto, la satisfacción de hacerlo. Esto que estamos hablando en esta mañana es lo que ya fue hablado en la Biblia y en el mensaje. Entonces yo creo que está claro eso. Por eso, con esto ya termino con esta última cita que ya le leí, que si una persona descansa en el pensamiento de que únicamente el ser justificado, eso es todo lo que se tiene que tener, ya el profeta nos dijo que la persona está equivocada. No que estar justificado sea estar equivocado, pero si uno pone como todo ya, lo completo, claro que no. Eso es parte del camino. Por eso de aquí es a donde se avanza al siguiente elemento. Después
de esto, del agua que salió del cuerpo de Jesús, sigue lo siguiente, que es la sangre. Hermano, por eso yo tengo la confianza y la certeza que estas cosas son verdad, porque todo esto son tipos, y estos no son tipos inventados por mí. No son ocurrencias mías que dicen, ay, no tengo que predicar, pues ahorita a ver qué idea me llega al pensamiento, una idea loca y ya con esa ya tengo que hablar. Claro que no. Cada una de estas cosas, todo esto que usted va a ver, aún todo esto que hemos venido viendo de este y el diagrama número 1, todo eso está en el mensaje y está en la Biblia, para que nosotros lo podamos entender, para que entonces el camino se nos pueda aclarar. Así que esto es lo primero, el agua. Si la persona va en camino hacia el nuevo nacimiento, el primer elemento es el agua. Porque así como en lo natural, eso es lo primero, en lo espiritual también es lo primero. ¿Qué es lo que sigue? La sangre. Después vamos a ver qué es el efecto que la sangre causa en la persona. Vamos a ponernos de pie. Padre, yo te agradezco en esta tarde, Señor, porque tú nos permitiste avanzar hasta aquí, Señor. Estas palabras, Señor Dios, son perfectas, Dios, porque tu palabra es perfecta, Señor. Padre, pero han sido abiertas para nuestro conocimiento, para nuestra edificación, Señor, para nuestro bien han sido reveladas, Dios. Porque yo creo que esto que ha sido hablado de tu palabra y de tu mensaje no es para nuestro mal, Señor, no es para ofender a nadie, Señor Jesús. Padre, no es para agredir a nadie. Cada una de estas cosas son para mi bien y para el bien de aquel que esté dispuesto a asumirlas y a decir, Padre, yo quiero que eso sea parte de mí, Señor. Padre, quizá, oh Dios, solamente tú sabes qué personas están en esa etapa del agua. Solamente tú sabes qué personas están en la etapa de la sangre. Solamente tú sabes qué personas están ya, han nacido, Padre, pero que necesitan recibir el Espíritu. Y solamente tú sabes qué personas ya han recibido el Espíritu, Señor. Eso ya es tener vida eterna, Señor. Nadie se puede perder con eso, Señor Jesús. Esa es la garantía que tu palabra nos da, Señor. Pero Padre, esta es la edad de más responsabilidad, Señor. Porque Dios, hay una estatura de un varón perfecto que escalar, Señor. Hay una piedra de corona, un sello que recibir, Señor. Padre, para poder llegar a la adopción, Señor. Padre, oh Dios, por eso ayúdanos, Señor Jesús. Gracias por el tiempo que tú nos das y confiamos que tú nos darás suficiente tiempo para poder examinar estas cosas, Señor. Porque Padre, a veces Dios, y esas cosas son maravillosas, nos gozamos cuando las escuchamos, que tenemos que llegar a la adopción, que tu novia hablará la palabra, Señor. Padre, el asunto es que la gente no sabe cómo va a llegar ahí, piensan que es cuestión de suerte, Señor Jesús. Padre, pero eso no es así, Señor, hay un proceso, Señor. Padre, y ese proceso está en tu palabra, Señor. Padre, porque ciertamente hay una manifestación de los hijos de Dios. Pero Padre, entonces esa va a ser la calidad de tu novia, Señor. Son las promesas que tú tienes para tu pueblo, para esta edad, Señor. En ninguna edad anterior tuvieron esa promesa que dijo San Pablo, que aún la creación está gimiendo, Señor Jesús, por la manifestación de tus hijos, Dios. Es en esta edad, Dios, es en este tiempo, Padre. Pero se requiere recorrer todo este camino, Señor. Padre, como un alumno, Señor, que aún quizá tiene que ser un párvulo y entrar a la escuela elemental, al kinder, Señor, de ahí a la primaria, a nivel medio superior y de ahí al superior, Señor. A nadie, Dios, le van a dar un título profesional solamente porque sabe leer, Señor. Es un trayecto, es un camino que la persona tiene que pasar. De igual manera nosotros, Señor, habrá una adopción, Señor Jesús, no porque solamente seamos miembros de iglesia, Señor Jesús, aunque debemos ser miembros de iglesia, Señor, pero Padre, hay algo más que eso todavía, Señor. Hay más camino que recorrer, Dios. Por eso, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra nos instruye y Padre, porque tu palabra cae en el corazón, Señor, que está dispuesto a que tu palabra sea sembrada allí, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra.
en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Dios. Rápidamente entonamos un canto y ya casi dejo este lugar. Poder, maravilloso poder. Número 311. Cuando acepté a mi Cristo, mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida en el pecado por siempre terminó. Espíritu Jesús me dio poder, maravilloso poder. Qué gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder del día de Pentecostés. Poder, maravilloso poder. Amén. Tome su asiento, solamente quiero decir lo siguiente.